Dios te bendiga, mi amado, grande, rica y poderosamente. Es un honor estar delante de Dios y de ti en esta hora. Vamos a hablar bajo el tema cuando Dios perdona. Uno de los puntos fundamentales del Evangelio de Cristo lo constituye el perdón. El Señor Jesucristo nos mostró la gran necesidad de perdonar, pues quien no perdona tampoco puede sentir la paz de Dios en su corazón. El perdón de Dios es el modelo del perdón humano. Dios perdona y olvida, enseñándonos que el verdadero perdón consiste en olvidar las ofensas. Por definición teológica, el término perdón significa la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que la criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con Dios. Perdón es remisión de la pena merecida. Es importante conversar sobre el tema del perdón porque Dios nos manda a que vivamos una vida en paz y nadie tiene paz si hay enojo y amargura en su corazón. Y si hay enojo y amargura en el corazón es porque no hay perdón. La falta de perdón trae tristeza y dolor al alma humana. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, la palabra nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú quieres recibir el perdón de Dios, tienes que perdonar primero. Dios quiere que tú perdones así como Él perdona. Mira cómo lo dice. Si no perdonáis, Dios no te va a perdonar. Dios nos está motivando a que perdonemos porque Él es perdonador. De hecho, quien sea incapaz de perdonar no podrá recibir en su vida el perdón de Dios. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 18, versículos 34 y 35. Mateo 18, 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estamos llamados a perdonar y olvidar. La frase, eso a mí no se me olvida ni contiene los ojos, no pertenece a los cristianos, pertenece al mundo impío. El propósito del mensaje de hoy es mostrar la necesidad de buscar el perdón divino y la paz con nuestros semejantes. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Dios borra sus pecados, lo borra cuando hay arrepentimiento genuino y de corazón. En Hechos capítulo 3, verso 19 dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y en Ezequiel capítulo 33, versículo 16, la palabra dice: no se recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Nadie puede recibir perdón de pecados si antes no se arrepiente primero. Arrepentirse significa sentir dolor profundo en el corazón por haber hecho algo malo delante de Dios y delante de los hombres. Convertirse es en verdad retornar el corazón a Dios. Mis amados, nadie puede recibir perdón de pecados si antes no se arrepiente genuinamente delante de Dios, con dolor profundo en el corazón por haber hecho algo malo que ha ofendido a Dios y a la humanidad. Dios quiere perdonarte, pero Dios quiere que tú entiendas que tú has violado las normas divinas y que tú debes arrepentirte y convertirte de corazón para recibir perdón de pecado. Conviértete en verdad al Señor Jesucristo y pídele perdón de corazón y Él te perdonará. Porque
Tú necesitas de verdad el perdón de Dios, al igual que yo. Cuando tú sientes el perdón de Dios en tu corazón, tu alma va a estar en paz, va a estar en quietud, va a estar en calma, va a poder dormir tranquilo, va a poder comer tranquilo, va a poder estar feliz con lo que tiene, porque Dios te lo va a permitir, Dios te lo va a conceder. El perdón de Dios en el corazón es lo más maravilloso para el ser humano. En primer lugar, mis amados hermanos, Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Dios borra los pecados cuando hay arrepentimiento y hay conversión. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 19, la palabra del Señor nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere que tú estés en el refrigerio de Él, que esté tranquilo, que esté descansando en Él. Dios quiere borrar tu pecado, pero tú tienes que acercarte a Dios. Asimismo, en Ezequiel 33, 16 dice la palabra: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Puede recibir perdón de pecados si antes no se arrepiente. Arrepentirse significa sentir dolor profundo en el corazón por haber hecho algo que no está acorde a las normas divinas ni con las reglas humanas. Convertirse en verdad es retornar el corazón a Dios. Quien no se arrepiente muere sin perdón. Lucas capítulo 13, versículo 3, dice la palabra del Señor: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es vital para que el hombre mantenga buenas relaciones con Dios. Dios establece la necesidad del arrepentimiento para que el hombre pueda estar en paz con Él. Quien no se arrepiente simplemente perece. Dios estableció que usted debe arrepentirse para poder escapar del poder del pecado. El arrepentimiento causa gozo celestial. En el mismo libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7, dice la palabra: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, causa gozo tanto en el cielo como en la tierra. En el cielo, porque hasta los ángeles celebran el arrepentimiento del hombre. En la tierra, porque las relaciones humanas de quien se arrepiente de corazón mejoran en más de 1000%. Cuando el hombre comienza a vivir conforme a la gracia de Dios, trae gozo aún a su propia alma. Mis hermanos, quien confiesa sus pecados a Dios, es perdonado por Él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 19, donde dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya hemos dicho que Dios perdona a quien confiesa sus pecados. Es sumamente importante que el hombre hable con Dios a través de la oración y le diga que les restaure. Esta es una oportunidad excelente, mi hermano, para tú pedirle perdón a Dios ahora que tú has estado en tu casa tranquilo, en esta cuarentena. Dios quiere perdonar tus pecados. Quien encubre sus pecados, mis hermanos, fenecerá. Proverbios capítulo 28, verso 13, dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué le parece, mis hermanos? Pero quien persiste en decir que no tiene nada de qué arrepentirse y esconde sus pecados e intenta ocultar sus pecados de los ojos de Dios, está cometiendo un error fatal, ya que quien oculta sus pecados se arruinará para la eternidad. Amigo, amiga, que me escucha en este momento, mira tu alma y ve si hay algo en ti
que ha ofendido a Dios. No permitas que te encuentre la muerte sin haber hecho paz con tu Dios. Dios te ama mucho. Pídele perdón y Él te perdonará. El pecado debe confesarse a Dios. En el Salmo 32, versículo 5, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Es importante saber que solo Dios puede perdonar pecados. Es importante saber que solo Dios puede perdonar pecados. Ningún pastor, sacerdote o líder espiritual está facultado para interceder entre tú y Dios. El perdón es algo personal entre tú y Dios. Nosotros podemos perdonar las ofensas humanas, pero el perdón divino es exclusivo de Dios. Después que Dios perdona, no se puede volver a deleitarse uno en el pecado perdonado. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevos. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, un verso conocido de todos ustedes, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú recibiste el perdón de Dios, no puedes volver a pecar de nuevo. Ahora debes tratar de vivir la vida en Cristo Jesús. Una vida de paz y santidad ante los ojos de Dios y de los hombres. De hecho, la Biblia enseña que sin paz y sin santidad, ningún ser humano puede ver al Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, la palabra de Dios lo manifiesta. Cuando dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora debes andar como una persona nueva. Esto dice mucho de nuestra fe. Estamos para vivir en paz con la humanidad. No estamos llamados a vivir una vida de confrontación ni de confusión, una vida infructífera. No. El mandato es estar en paz y en santidad con todos los hombres. Hermanos, no podemos volver a pecar porque ahora estamos en luz. En Efesios 5, verso 8, la palabra dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes de llegar a los pies del Señor, se vive una vida en tinieblas, buscando solución a los problemas de la vida en las cosas vanas que ofrece el mundo, vacío sin Dios, como el horóscopo, por ejemplo. Pero ahora tenemos la paz de Dios en nuestra vida. No necesitamos de esa basura que el mundo da. No podemos volver a pecar porque estamos llamados a olvidar la vida de pecado. ¿Se acuerdan en Isaías 43, 18 lo que dice la palabra? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si Dios te perdonó algo, ya tú no tienes por qué recordarlo. Es bueno que usted sepa eso. Dios quiere que después que Él nos ha perdonado, nosotros olvidemos esas razones que nos hicieron pecar. Que olvidemos el daño que hicimos y que se nos hizo a nosotros. Que olvidemos todo lo amargo que vivimos y que hicimos vivir. No importa el pecado. Dios lo borró, Dios lo perdonó, Dios lo olvidó y tú también lo tienes que olvidar. Después que Dios perdonó, debemos vivir una vida en santidad delante de Él. Es su voluntad el que vivamos para honrarlo y adorarlo. La adoración a Dios debe salir de labios santos, de corazones que no desean volver al yugo del pecado. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, la palabra nos dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ya Dios te lavó. Por favor, no vuelva otra vez al pecado.
No vuelva a la idolatría. No vuelva a adorar al mundo. Mantente firme en las promesas del Señor, que ya Él te perdonó. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 16, la palabra nos dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Ya estamos limpios por la gracia de Dios y salvos por la fe. Juan 15:3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 2, 8 y 9 nos enseña: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El pecar, el recordar el pecado, es un intento más del diablo, hacernos sentir sucios y miserables delante de Dios. Recuerden lo que enseña la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es el pecado que nos hace vivir vidas miserables y calamitosas. Por esta causa Dios nos concede el perdón para que vivamos felices. Las consecuencias del perdón son buenas, pues nos traen paz y alegría al alma. Al concluir este mensaje sobre el perdón, quiero motivar a que si alguien siente la necesidad de pedir perdón a Dios, aproveche esta oportunidad, pues mañana quizá puede ser demasiado tarde. Mira si tú has ofendido a tu familia, a un amigo, a tu hermano, a tu hermana, a una amiga, a un vecino, a una vecina, a un compañero de trabajo, e incluso a ti mismo. Es hermosa la oportunidad para acercarte a Dios y pedirle perdón. Aprovecha esta oportunidad. Que Dios te bendiga grande, rica y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén.